de los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo. En las ciudades, por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo nuestro Rey, adoramos a Cristo nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo. Muy buenos días, espero que estén teniendo un maravilloso día domingo. Soy el pastor Peter, aquí desde Ontario, Canadá, mandándoles un saludo y muchas bendiciones a ustedes y esperando que este día el Señor hable a tu corazón. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Somos la iglesia La Roca, la iglesia donde tú estás. Y vamos a comenzar hoy día orando al Señor, dándole gracias a Él y pidiéndole especialmente por nuestros matrimonios. Estamos viendo propósitos, esta serie que nos va a dar el propósito de muchas cosas que nos dice la palabra de Dios, que tienen un propósito porque tenemos un Dios de propósitos. Y el matrimonio es uno de los propósitos que Dios tiene para el ser humano. Y quiero que usted en este momento incline su rostro y cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Señor, en este momento queremos pedirte, Dios, que tu palabra llegue a nuestros corazones. Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe a entender lo que tú nos estás hablando en este día. Y que también, Dios, tú puedas sanar nuestros matrimonios, puedas aumentarnos la fe, Señor, en cuanto a nuestra familia, y darnos sabiduría para llevar un hogar conforme a lo que tú, Señor, quieres que llevemos, Padre, para que nos dé paz, para que nos dé ánimo, para que nos dé fruto el hogar, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Efesios, donde tenemos en este día nuestro estudio. Y esta es la tercera parte
que hablamos sobre el propósito de Dios en el matrimonio. Y si usted se ha perdido las dos partes anteriores, estamos en Facebook o en la página de CM La Roca en YouTube. Puedes encontrar las predicaciones ahí para que puedas aprender, para que puedas llevar un matrimonio de acuerdo a lo que el Señor quiere, para que puedas sanar tus heridas y para que puedas comprender. Y ese entendimiento te va a llevar a la libertad, a lo mejor en un matrimonio oprimido. Te va a llevar a realmente ver cuál es el propósito, cuáles son los errores que hemos cometido nosotros y qué es lo que el Señor quiere que llevemos adelante. Pero ¿por qué no me acompañas a Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante? Dice la palabra de Dios así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es un pasaje que siempre lo usamos para ver muy dentro lo que es el matrimonio. ¿Y por qué es importante esto? Porque está comparando el apóstol, y lo dijimos el domingo pasado, está comparando algo importante. ¿Qué cosa es? El matrimonio. ¿No es cierto? ¿Con qué? Con la iglesia. ¿Por qué con la iglesia? Porque vemos una relación mística entre el Señor Jesús y la iglesia. Y esa relación nos da a nosotros un panorama completo de cómo debe ser el amor en el hogar, cómo debe ser un matrimonio cristiano, cómo debe ser el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Y a lo mejor usted está pensando, bueno, pero a mí ya me va mal, ya quiero arrojar la toalla, ya quiero deshacerme de esta bruja. Usted dice, bueno, quiero deshacerme de este oso perezoso, de este lagarto Juancho, ya quiero deshacerme. Pero yo le digo, mire, escuche estas predicaciones y yo quiero que usted entienda algo importante. Dios le ama, el Señor ama su matrimonio. Él le ama a usted y le ama a su esposo. Y Él quiere en su propósito, en su misericordia, que ustedes vivan reposadamente, es decir, bien, felices, que puedan entenderse. No que no haya problemas. Si quiero acabar con este mito que si uno viene a la vida cristiana, si uno tiene al Señor Jesús en su corazón, ya los problemas desaparecen. No es así, eso es un mito. Los problemas vienen y aún más, porque cuando el diablo sabe que está usted, ¿no es cierto?, con el Señor, va a hacer lo imposible para tratar de que usted se aparte del Señor. Entonces nunca predicamos nosotros que porque usted viene a la iglesia o porque viene a los pies de Cristo o porque está escuchando las predicaciones, ya no hay problemas. No. Nosotros, sin embargo, sí predicamos que encaramos los problemas de una manera totalmente diferente que una persona que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene esperanza en su vida. Y yo tengo esperanza en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que murió por su esposa, por la iglesia. Cristo murió por la iglesia y se entregó por ella. Y vamos a ver paso a paso lo que esto significa, pero quiero decirle que usted tiene que tener esperanza. Esa es la parte en la que el Señor actúa en nuestros corazones. Él nos da esperanza, nos da ánimo.
A lo mejor ha habido una infidelidad en su matrimonio, a lo mejor ha habido una pelea muy fuerte, a lo mejor ha habido un desánimo, a lo mejor ha habido mentiras, a lo mejor ha habido ciertas cosas. Bueno, este es el momento para que usted recapacite. Pero todo comienza con una base. Y la base importante aquí que estamos viendo es la comparación que hace el apóstol Pablo de la relación que hay entre Cristo y la iglesia y el matrimonio. Porque no es que uno sea más importante que el otro. Me explico mejor. Nos da una visión celestial del verdadero liderazgo en el hogar el Señor Jesús. Cuando estamos hablando el domingo pasado, estábamos hablando del amor. Y estábamos diciendo algo interesante, recapitulando un poco, estábamos diciendo que el amor, ¿no es cierto?, que hoy se conoce, no es el amor bíblico. Y dimos una definición del amor bíblico, que es un acto de la voluntad acompañada de emociones y que lidera acciones sobre lo que uno mismo ha elegido, ¿no es cierto? Repito, un acto de la voluntad de una persona acompañada de emociones y que lidera acciones de lo que uno mismo ha elegido. Entonces habíamos dicho que es un acto de la voluntad. ¿Por qué? Porque uno elige. Uno elige a la persona que está a su lado. Uno elige al hombre, uno elige a la mujer, ¿no es cierto? Forman un hogar y es la responsabilidad de uno. Hay mucha gente que dice, bueno, pero yo estoy esperando que Dios me la mande. Y eso yo creo en mi pensamiento que no es así. Dios nos ha dado la sabiduría, nos ha dado la palabra del Señor. ¿Para qué usted cree que está este libro? ¿Para ponerlo en una alacena o algo así? Nos ha dado para enseñarnos a nosotros cómo elegir cosas en la vida, cómo administrar nuestro tiempo, cómo administrar nuestras emociones, nuestro dinero, cómo comportarnos, cómo es el matrimonio, etc. Entonces, el hecho de que usted le pueda pedir a Dios, ¿no es cierto?, algo, no significa que Dios le va a mandar esa persona así para usted, sino que, ¿no es cierto?, el Señor lo que le da a usted son las herramientas para que usted elija. Y estamos viendo precisamente esa parte, porque las herramientas para que usted elija una persona son importantes. Hay matrimonios que eligen mal, personas que sabiendo que esa persona no le va a ayudar en la vida, sin embargo, tienen el pensamiento, ¿no es cierto?, de que esa persona va a cambiar algún día. ¿Por qué? Porque tienen un Dios grande. Y si, bueno, Dios, me caso, me encanta esta persona, a pesar de que no es cristiana, a pesar de que es un inconverso, a pesar de que es un incircunciso, como usted le quiera llamar, pero Dios yo lo quiero y yo sé que tú tienes el poder para cambiarlo. Y esa es la oración que muchas personas hacen, ¿no es cierto?, antes de casarse, cuando están buscando una persona y hacen ese tipo de cosas. Dice, bueno, Dios es todopoderoso, Dios lo va a cambiar en el camino. O sea, Dios te está mostrando a ti las herramientas que tú tienes que saber. La primera herramienta es que te dice, no te unas en yugo desigual. Y después están con el pastor, ay pastor, pero es que usted no sabe el monstruo que me tocó. No, tú lo elegiste. Sabías cómo eras, aún así le dijiste a Dios, no me importa lo que tú me digas a través de la Biblia, yo voy a elegir, pero sí te voy a pedir que tú lo cambies después. No vas a ir con esa excusa a Dios. Tienes que entender que la persona que tú elijas tiene que ser una persona que vaya acorde con lo que la palabra diga. Entonces es importante entender que desde que estás poniendo fundamentos en tu vida, en tu matrimonio, deben saber fundamentos importantes, no solamente para tu matrimonio, pero también para tus hijos. Porque es importante que tú les enseñes a tus hijos no cometer el mismo error. Porque primero estamos viviendo en tiempos en los cuales los chicos experimentan errores y muchos, y cada vez más son errores que los llevan más a la perdición. Y segundo, porque los hijos son una bendición, pero también son una flecha. Hablamos de eso también. Y en la primera predicación estábamos diciendo que los hijos son flechas que tienen que quedar en el blanco. Uno no tiene hijos porque quiera tener hijos. Es el propósito de Dios tener hijos, sí, pero tener hijos con propósito. Hay personas que tienen hijos porque quieren tener, hay otras que tienen hijos por el beneficio del gobierno, hay otras que tienen hijos porque no hay televisión. Nosotros tenemos hijos porque tenemos que educarlos a ellos, hacerles entender que el matrimonio
No es un juego, no es una cosa en la cual uno diga, bueno, me voy a unir a esta persona, voy a tener sexo con ella y qué lindo y qué otro, y después voy a buscar otra persona y voy así, voy así, voy así. No es eso el matrimonio. Dios ha dado un propósito, Dios ha dado un sentido y Dios ha dado boundaries. Boundaries significa alrededor del matrimonio, límites que nosotros tenemos que entender. Entonces a veces eliges mal, ¿no es cierto? Te ha pasado que a lo mejor elegiste mal a la persona con que estás porque te has dejado llevar por este mito de un amor romántico como el de Hollywood. Este amor romántico donde viene Cupido y te lanza por una flecha y te dice, ay, pastor, siento maripositas en mi estómago. Y eso nos lleva a la segunda cosa de la definición. Primero es un acto de la voluntad, ¿no es cierto? El amor bíblico, acompañada de emociones. Significa que no es que dejas de sentir cosas. Y quiero aclarar esto. Muchas gracias a aquellos que han puesto diferentes comentarios y me han llamado, ¿no es cierto?, para decirme, Pastor Peter, me ha encantado mucho lo que está dando, etcétera. Entonces, le agradezco por sus comentarios y son muy, muy buenos. Pero cuando hablamos de las emociones, de ese amor del Cupido, el que te va y dice, bueno, tengo esto, tengo el otro, siento esto, no es que Dios no quiera que sientas. Dios te ha hecho para que tú sientas y para que tú sientas cosas lindas, especialmente cuando estás enamorado. Y ahí estás, ¿no es cierto? Ahí, cuando recién te casaste o cuando estabas de novio y te bajabas del carro y abrías la puerta del carro y tu novia se tropezaba con una piedra y decías, ah, piedra bruta, sale de aquí. Y ahora que estás casado hace 50 años, 20 años, dice, bruta, ¿no ves la piedra que está ahí? Te tropezaste. Pero quiero decirle algo, las emociones son buenas, Dios nos ha hecho así. Pero no podemos dejar que las emociones lideren nuestras decisiones y pasa en todo ámbito. Hay gente que les gusta tomar decisiones en caliente, es decir, cuando están temperamental, cuando están en una situación, cuando están enojados, cuando están atareados, cuando están estresados. Lo peor que usted puede hacer es tomar decisiones cuando sus emociones están siendo afectadas, porque no piensa bien, no va a pensar con esto, ¿no es cierto? Va a pensar con su corazón, con sus emociones, es decir, con sus emociones, pero no va a pensar coherentemente viendo todo el panorama. No va a pensar tomando en cuenta lo que Dios dice acerca de la situación. Así que las emociones, que cuando la Biblia dice que no debemos confiar en el corazón, precisamente de eso, de las emociones, de motivos que somos, de cómo cambiamos de un día para otro. No debemos de tomar decisiones, especialmente si vamos a vivir con una persona toda la vida. Y eso usted tiene que enseñarle a sus hijos, a sus hijas. Tiene que enseñarle a que no tomes porque algo se ve, una decisión porque alguien se ve, ay, lo más lindo del mundo, porque por dentro puede ser alguien muy feo. Entonces tenemos que entender eso, ¿no es cierto? Cuando elegimos por lo de afuera, ¿no es cierto?, tenemos un gran problema. Tenemos que elegir, tiene que ser una combinación, porque si estás enamorado de una persona, primero porque la viste por fuera, ¿no es cierto? Y ahí te gustó y dices, ay, pastor, pero está bueno ese caramelito, así que la envoltura está bonita, pero voy a ver qué es lo que tiene por dentro. Entonces es importante ver lo que hay por dentro, pero no lo que enseña ahora la cultura. La cultura dice, bueno, para encontrar a la persona ideal tienes que vivir con 1 o 3 años, acostarte con esa persona y después a la siguiente. Eso es lo que está enseñando, ¿no es cierto?, la cultura. Lo que está desarrollando estos tiempos son personas que están degradando, ¿no es cierto?, la integridad del matrimonio. Ya la gente no quiere hablar del matrimonio. Dice, ay, el matrimonio es solamente un papel. El matrimonio es solamente algo que es de 2 personas, algo que es un mito nomás. No, unámonos, unión libre, ya está todo listo. Pero no es lo que enseña la Biblia y nunca me voy a cansar de decir que no es lo que es la voluntad de Dios, que tú te unas a una persona sin que Dios te bendiga. Es importante que la bendición llegue a tu vida, ¿no es cierto? Dios tiene esa bendición y Dios tiene propósitos para tu matrimonio. Entonces, vemos aquí algo importante, la importancia de que el hombre tiene que liderar en el hogar.
¿Y cómo tiene que liderar es la pregunta? Con amor. Yo conozco casos de hombres que no lideran. Le dejan a la mujer que hagan todo. Le dejan que hagan esto, que haga el otro. Dice, tú llámame aquí, haz esto de acá, anda a pagar las cuentas, haz esto. Cuando el hombre es el que tiene que liderar. Ahora, liderar como en amor, dice la Biblia. Y ya lo hemos visto. Así como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó. ¿Qué es lo que usted tiene que sacrificar? Bueno, hay muchas cosas que usted sacrifica por una relación. Principalmente el ego. El ego es algo que nosotros los varones luchamos siempre. Y es algo que debemos de doblegar. Y es algo que a veces nos gana por un momento, lo perdemos en otro momento. Pero usted tiene que entender que cuando la Biblia dice que tenemos que sacrificar, no está hablando del ser. ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer a la otra persona. No en todo, en lo que glorifique a Dios. Y eso es importante recordar. Importante recordar, ¿no es cierto?, el sacrificio que nosotros debemos de hacer por los demás. Y vamos a ver por qué. Pero le quiero decir que lo que la Biblia nos dice es que tenemos que nosotros amar a nuestras esposas. Y lo que también el Señor manda a las esposas es a respetar a sus maridos. Ahora, estas son las dos únicas condiciones que debe haber para que haya un matrimonio, para ver la voluntad de Dios en el matrimonio y para ver el propósito del matrimonio. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero creo que sí son las más importantes, las que más batallamos. Es por algo que el Espíritu Santo le está diciendo a las mujeres, respeten a sus esposos, porque es el área precisamente que la mujer más falla. Y le dice a los varones, amen a sus esposas, porque es precisamente el área donde los varones más fallamos. ¡Ay, la bruja del 71! Es difícil amar cuando usted tiene una decisión, quiere comprar ciertas cosas y su esposa le dice, mijito, creo que eso no es bueno. Y ahí te empiezas a poner como camote, dicen algunos, ¿no es cierto? Te empieza a hervir la sangre y decir, no, pero aquí mando yo. Bueno, eso es precisamente cuando la Biblia te habla acerca de que tienes que amar con amor sacrificial, porque tenemos que sacrificar nuestro ego, tenemos que sacrificar ciertas decisiones o ciertos gustos que tenemos nosotros. ¿Para qué? Para satisfacer a la otra persona. Esa es la idea que nos está dando aquí el Espíritu Santo. Nos está diciendo las áreas principales, pero no significa que otras áreas no puedan ser parte también del matrimonio. Tenemos que comprender que el compañerismo es importante, la comunicación es importante, las ideas son importantes, cómo llevan el matrimonio juntos es importante, pero la Biblia nos dice eso, nos dice que debemos de liderar en amor nuestro hogar. Ahora es interesante lo que dice después, dice la palabra de Dios aquí en Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que Cristo, la relación que Él tiene con la iglesia, es una relación donde valora a la iglesia, donde la iglesia es una iglesia justa, en inglés es righteous, ¿no es cierto? Una iglesia justa. ¿Por qué? Por el sacrificio que hace el Señor Jesús. Ese sacrificio hace que la iglesia sea santa, sea sin mancha, sea sin arruga, sea una iglesia gloriosa. Ese sacrificio hace que esa iglesia sea una iglesia justa delante de Dios. ¿Eso qué conlleva? Como Jesucristo a negarse a sí mismo, a seguir la voluntad del Padre, pero también Jesucristo cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra, Él siempre usaba la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que cómo purificamos o cómo purifica el Señor Jesús a la iglesia a través de la palabra. Es exactamente como nosotros tenemos que liderar. Tú no puedes liderar en amor, ¿no es cierto?, por un amor romántico. A lo mejor tú quieras comprarle flores a tu esposa, pero lo que tu esposa necesita es una palabra del Señor. Tu esposa necesita sanidad que solamente Dios le puede dar en su corazón. Tu esposa necesita salvación.
¿Cómo le puedes decir a tu esposo, mira, te tengo aquí algo lindo, algo preparado, que te hice todo eso, cuando tu esposo necesita en su corazón a Dios? Y lo único que puede traer y lo único que puede mostrar, ¿no es cierto?, eso en nuestras vidas es la palabra de Dios. Entonces, un liderazgo. En primer lugar, un liderazgo del hombre tiene que ser en amor. Y en segundo lugar, tiene que ser en la palabra. No nos podemos apartar de eso. Si usted es un hombre cristiano, usted tiene que entender que la palabra de Dios tiene que estar en su corazón. Tiene que estar usted meditando en lo que el Señor habla en su vida. Eso evaluarlo, eso digerirlo, implementarlo en su hogar. Entonces, yo les voy a hablar a las damas, a las mujeres, a las señoritas en este día. Y les voy a hablar como le hablo yo a mi hija, ¿sí? Como un padre, así que entiéndame por favor. Pero cuando usted busque, jovencita que me está escuchando, si es que usted algún día escucha esta predicación, cuando usted busque un hombre, búsquelo con estas cualidades. No busque un hombre pulpo, ese que le quiere tocar a usted por todos lados. No, eso no busque ese hombre. Busque un hombre que lidere en amor, que pueda usted respetarla, que le dé a usted su lugar. No perfecto, pero sí que usted pueda ver que tiene un amor y que ese amor hace que ese hombre sea distinto a los demás. Ese es el hombre que usted tiene que encontrar. Un hombre que la ame a usted de verdad. No porque le pueda o tenga algo de valor, tenga más dinero que otro, tenga una casa, tenga una profesión, porque sea más alto. Como les dije, puede ser cualquier persona, pero sí necesita que sea una persona que lidere, así como Cristo ama a la iglesia, que lidere en amor. Entonces yo le quiero decir eso. Primera cosa que usted tiene que ver en un hombre, ¿sí? O si usted está buscando una persona, tiene que ser un hombre que lidere en amor. Segundo, tiene que ser una persona, un hombre que lidere en la palabra. Es decir, que tenga un encuentro con Dios, que tenga una claridad en que Él, ¿no es cierto?, ve la palabra, estudia la palabra, anhela la palabra. ¿Por qué? Porque puede haber problemas. Matrimonios cristianos, ¿no es cierto?, donde las mujeres vienen donde mí y dicen, ay pastor, ore por mi esposo. A mí me parte el corazón, hermano. Me parte el corazón ver personas donde el esposo es la piedra de tropiezo para que su esposa pueda acercarse a Dios. Es increíble. Y hay hombres que realmente, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, pero ¿por qué le vio a este animal prehistórico? ¿Qué le vio de bueno, no? Y ahí uno dice, ay pastor, lo que pasa es que en el corazón uno no manda. Eso no es para el cristiano. El cristiano tiene, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, nos ha dado el Señor un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Nos ha dado de poder, ¿no es cierto? Pero ese poder, si usted no le pone amor, ese poder se desvía. Porque el amor es como el que Cristo tiene por la iglesia, ¿no es cierto? Y nos ha dado dominio propio para poder controlar el poder que Dios nos ha dado. Y usted tiene dominio propio. A pesar de que usted sienta por ese hombre o por esa mujer esas cosas, pero si usted ve que en la vida de esa persona, hermano, no está el Señor, y si usted se une en yugo desigual, como dice 2 Corintios 6, usted viene y hace esa transacción espiritual con esta persona y viene a ser una sola carne con esa persona a través del matrimonio, usted va a sufrir las consecuencias después. Yo siempre le pedí a Dios, digo, Señor, que mi esposa sea una persona que ame más a Dios de lo que yo ame. Yo no quiero una persona que ame menos a Dios de lo que yo ame. Yo quiero una persona que me enseñe a mí a amar más a Dios. Y gracias a Dios por mi esposa, porque me ha enseñado a amar a Dios más de lo que yo hubiera hecho a lo mejor con otra persona. Y usted tiene que ver estas características en la persona que va a estar a su lado. Pero tiene que entender que un hombre, el que lidera con amor, el que tiene que liderar con ese amor que Dios nos da, llevando la palabra de Dios en el corazón. Mujeres, no dejen que un hombre les robe sus sueños, le roben sus anhelos.
¿no es cierto? No dejen que un hombre arruine su vida. Hay mujeres que viven en ese infierno y a mí me da mucha tristeza por aquellas mujeres. Sin embargo, Dios tiene misericordia. Y les doy un consejo a aquellas mujeres que tienen un esposo que parece el demonio de Tasmania. Usted ore al Señor. El Señor es su refugio. Pero siempre, si el Señor les enseña a usted que usted tiene un valor delante de Dios, porque usted es hecha a su imagen y semejanza, usted tiene que hacer valer eso en su vida. Tiene que darse su lugar como mujer, como madre y como esposa. Y si ve usted que hay violencia, agarre el teléfono 911, ¿no es cierto? Y llame, denuncie los abusos. Ahora, no estoy diciendo, ay, pastor, lo que pasa es que mi esposo este día se levantó y ni siquiera me saludó. Estoy hablando de personas que realmente tienen una relación abusiva. Hombres que por su fuerza y lo que Dios le ha dotado usan ese poder para subyugar a las esposas. Entonces, cuando eso pasa, no diga, ay, pastor, lo que pasa es que Dios nos ha enseñado a tener misericordia. No, Dios tiene misericordia, usted tiene la justicia. Marque el teléfono, llame a la justicia, para que a ver si cuando vea ese bravucón que está con 2 policías, 3 policías, a ver si se pone a la par de igual con una mujer. Pero usted tiene que dar su valor porque Dios la ha hecho así. En un matrimonio puede haber de todo, pero no puede haber violencia. No tolere la violencia. Salga corriendo de esa relación. Llame a la justicia. Y Dios puede usar la justicia para hacer cambiar el corazón de ese hombre. También puede usar Dios alguna situación crítica para que ese hombre cambie. Pero hay muchas mujeres que eligen mal, aunque sabían que ese hombre era como era. ¿No es cierto? Pero nos enseña la Biblia que las características del hombre para el matrimonio, bajo el propósito de Dios, tiene que ser un hombre que lidere en amor. ¿Sí? No solamente liderar en amor, no solamente, ¿no es cierto?, usar la palabra de Dios, pero sí cuando viene en el matrimonio. Síganme acá, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, les voy a leer algo, en versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra característica, ¿no es cierto?, de un varón, de una persona que está liderando en amor, es entrenar a sus hijos en disciplina, tener a sus hijos en disciplina. En inglés me gusta más la versión porque va más de acuerdo a la traducción. En inglés es training and instruction. Cuando está hablando aquí en español de la disciplina y amonestación, se está refiriendo a términos de entrenamiento educativo. Y esos términos se usaban en lo militar. Entonces, para enseñarle a alguien, no tenemos nuestros hijos solamente por tenerlos. El propósito de Dios es tener hijos, pero el propósito de Dios completo de tener hijos es que usted entienda que tienen que ser personas de bien, ¿no es cierto? Personas que amen a Dios. Y usted tiene que entrenarlos y usted tiene que instruirlos en el amor de Dios. Si usted ve un hombre que no hace eso, ¿no es cierto? Podemos ver nosotros una persona que no ha entendido la relación entre Cristo y la iglesia. No es solo tener hijos, sino tener hijos y buenos hijos. Entonces, el problema de ahora es que las mujeres, ¿no es cierto?, en estos tiempos no saben elegir. Y para eso la palabra del Señor nos enseña las características que usted debe de ver en un hombre. Y yo le digo siempre a mi hija, hermana que me escucha en este momento, yo siempre le digo a mi hija, mi amor, el día que venga un hombre a tu vida tiene que ser mucho mejor que lo que es tu padre. A mí Dios
me dio mis hijas. Yo tengo 3 hijas, Victoria, Abigail y Belén. Y a mis 3 hijas es mi trabajo entrenarlas, enseñarles lo que este mundo ofrece y enseñarles lo que Dios te da a ti para protegerte de este mundo. Es mi responsabilidad como padre cuidar el beneficio físico de mis hijas, cuidar su vida espiritual, cuidar su virginidad, cuidar su vida emocional. Y todo eso un padre tiene que tener. Pero ¿sabe qué es lo que hacen los padres en estos días? Las hijas se van con cualquier persona, se van de viaje a otro país, regresan a los 5 meses, 3 meses, no les hacen mella. Los padres en estos tiempos tienen esa responsabilidad, pero no la usan. Dejan que otra persona se aproveche de sus hijos y eso no está bien. Y usted dice, ay pastor, ya va a ver cuando vengan los novios de su hija, a mí me pueden hacer todas las bromas, pero ¿sabes qué? Yo cuando me pare delante de Dios, yo le voy a decir a Dios, Señor, yo cuidé a mi hija. Aunque personas me decían, ay, vas a ver que va a tener novio, a mí no me importa, ella pueda tomar sus decisiones después. Pero yo no me voy a parar delante del Señor y voy a decir, Señor, yo dejé de hacer esto por mis hijas, porque siempre en el corazón mío y de mi esposa ha estado cuidar, no solamente lo exterior, sino lo interior de nuestra familia. A pesar de que sea cuesta arriba, a pesar de los problemas que tengamos, de las inconveniencias, de las pruebas, las tribulaciones, los ataques, etc. Usted quiera llamarlo como sea. Pero los padres de hoy en día, los matrimonios que no entienden el objetivo que tiene Dios para el matrimonio, el propósito para el matrimonio, dejan que sus hijos hagan lo que se les da la gana. Dejan que sus niñas se vayan con cualquier persona, con cualquier hombre. ¿No? Y a mí me molesta eso porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tener una relación es algo serio. Es algo que se puede disfrutar. Pero una relación es para toda la vida. Un matrimonio es para toda la vida. Si tú estás pensando que vas a estar con mi hija 2 o 3 meses y la vas a dejar, mejor ni vengas a mi casa. Pues tienes que entender que tienes que cultivar en tus hijos la idea que Dios da en la palabra de Dios. Que la persona que venga donde tus hijos tiene que tener la idea de que es una transferencia que le estás dando tú. Y me explico. Yo entreno a mis hijos, disciplino a mis hijos en el amor del Señor, yo instruyo a mis hijos en el amor del Señor. Yo cuido sus vidas. He estado en el hospital con ellas, he estado cuando nacieron, he estado cuando se han herido y estaré en su graduación, estaré cuidándola, vigilante, trabajando para que tengan una buena educación, orando por ellas constantemente, pidiéndole al Señor por ellas de todo peligro, de todo mal, estando ahí cuando ellas me necesiten, cuando tengan miedo, cuando tengan temor, cuando tengan alegría. Y todo eso, el día que venga una persona a la vida de mis hijas, yo le voy a decir eso. Y le voy a decir, lo que yo he hecho a través del tiempo, el sufrimiento, el amor que les tengo, el cuidado y el cariño que les tengo a mi familia, eso es lo que te transfiero en este momento y tú eres responsable de eso de hoy en adelante en mi hija. Eso es cuando ella está en el altar y cuando la otra persona toma la mano de tu hija o de tu hijo, es lo que tú transfieres a ellos. La responsabilidad de que esa vida que tú has criado durante tantos años, que tú has llorado lágrimas, que tú has hecho muchas cosas, esa vida va a estar a cargo de otra persona ahora. Así que tú no puedes actuar a la ligera y decir, ay, son juegos de muchachos, deja que se vayan con ellos, que se diviertan. Está bien que se diviertan los jóvenes. Pero ¿me está entendiendo el punto? Tú como matrimonio no entiendes el propósito de Dios, inclusive con tus hijos. El matrimonio es algo hermoso. Yo no me imagino, y le digo siempre a mi esposa, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no nací
no sé, donde tú naciste o viví en la casa al lado de donde tú vivías. ¿Por qué no te conocí antes? Porque el matrimonio es algo hermoso, algo que Dios ha dado para disfrutarlo. Es algo que tiene mucha responsabilidad, sí. Tiene mucha carga, sí. Pero es algo hermoso. Es algo lindo. Vale la pena casarse. Vale la pena tener un matrimonio en el cual Dios nos enseña el sacrificio. ¿Sabe cuál es el problema en estos días del matrimonio? Que la gente no quiere pagar un precio. La gente se acostumbra, y ya lo hemos hablado también, que es muy, quiero que me haga feliz a mí. Y está bien que uno pueda sentirse bien, porque esa es la idea de que uno pueda disfrutar. Pero hay una diferencia grande entre yo quiero que me hagas feliz a mí, porque yo quiero ser feliz. Otra cosa es que tú quieras hacer feliz a la otra persona. Ahora escucha, porque cuando tú hagas feliz a la otra persona, esa persona te va a hacer feliz a ti. No es lo mismo decir, quiero que tú me hagas feliz a mí, a que yo voy a renunciar a todo para que tú seas feliz, porque cuando tú seas feliz, me va a llenar de gozo a mí. ¿Sabes dónde encuentra usted eso? Venga al capítulo 5 de Efesios. Otra vez vamos a sacarle el jugo a este versículo. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está el sacrificio. Aquí está lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Una esposa que él sabía que le iba a ser infiel, porque el pueblo de Israel se fue detrás de otros ídolos. Cuando el apóstol Pablo quería predicarle a los judíos, de ahí viene su propia sangre, su propia gente, de la descendencia de Jesús, del rey David, etcétera, no entendieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando él conoció eso, aún así Cristo, con todo y eso, murió por su iglesia. Aún así, con una iglesia, la que tú estés yendo, o la iglesia de la Roca, una iglesia que no es perfecta. Aún así, Jesús se sacrificó por la iglesia. La amó tanto que se sacrificó y se entregó a sí mismo por ella. ¿Me está entendiendo? Ese es el sacrificio. Eso es lo que tú das a la otra persona. Hay veces en que tú quieres comprarte una cosa y tu esposa te dice, no compres eso. Y a veces te tienes que tragar. A veces tu esposa quiere hacer algo y tu esposo te dice, no, mi amor, no puedes hacer eso. Y te la tienes que tragar. Pero esas cosas son, ¿por qué? Porque debe haber un sacrificio. No siempre van a estar los dos de acuerdo, no siempre van a querer las dos las mismas cosas. Pero Dios nos manda a nosotros a sacrificarnos. ¿Por qué? Por el bien de la relación, por el amor que tenemos. Ahora escucha lo que dice aquí. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces te da el medio. No solamente que te dice el objetivo, ¿no es cierto? El sacrificio de que Cristo hizo por la iglesia, pero también dice a través de la palabra. ¿Qué es lo que Jesús siempre usó? La palabra de Dios en su ministerio. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. ¿No es cierto? Yo creo que no hay, es un poco hedonista la referencia que estoy hablando, ¿no es cierto? Ay, pastor, pero ¿cómo puede ser posible si el sacrificio de Cristo era para la iglesia? ¿Y por qué está hablando de que Cristo la quiere para sí misma? Escucha lo que dice la palabra de Dios aquí. A fin de presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No hay mejor cosa que glorificarse en un matrimonio cuando el matrimonio está bien, cuando están contentos, cuando hay reconciliación. ¿Por qué usted cree que las reconciliaciones son tan lindas en el matrimonio? Porque el sacrificio que uno hace de ceder su ego, de ceder sus caprichos, de ceder algo que uno quiere, por el bienestar de esa persona, se retribuye a uno mismo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios.
Jesucristo lo está haciendo porque ama a la iglesia. Pero ¿cuál es el fin? La glorificación de la iglesia, que va a glorificar al Señor Jesús. Eso lo está en Hebreos también. Entonces lo podemos poner en palabras simples. Si yo mantengo una relación en la cual yo me sacrifico, la recompensa de ese amor, de liderar en el amor en el hogar, va a ser algo que va a llenar mi corazón después. Esa es la inversión espiritual que uno tiene que hacer en el matrimonio. A pesar de que uno sabe que a lo mejor tomando esta decisión uno va a salir bien, pero uno tiene que a veces decir, no, mejor voy a seguir esta vía porque vamos a decidir mi esposa y yo. Liderar en amor significa sacrificarse por el bienestar de la otra persona. Es un acto de la voluntad, ¿no es cierto?, que conlleva emociones. Dios no nos ha hecho robots para no sentir emociones, pero no debemos de dejarnos liderar por las emociones, sino que es un acto de la voluntad donde yo me sacrifico y el galardón del sacrificio va a ser que cuando la relación marche bien, a través de los años, yo vaya y vea a mi esposa y nos recordemos las cosas que hemos hecho, los viajes que nos hemos dado, las cosas lindas que hemos tenido con nuestros hijos, la casa donde hemos vivido, las historias que tenemos para contarle a nuestros nietos. Hermano, eso va a llegar a tu corazón. Entonces no es solamente decir el hombre, bueno, aquí yo soy el rey y mando y hago lo que yo quiera, porque eso, créeme, no va a gratificar tu corazón. Vas a tener en tu casa un campo minado. Vas a tener de tu esposa una persona a la cual tarde o temprano te va a dar la espalda, y vas a tener tus hijos que van a ser como esa flecha. En vez de dar en el blanco, van a dar directo a tu corazón. Tantas personas que sus hijos han fracasado en todo, en el estudio, en su matrimonio, en sus relaciones, en su trabajo, en sus vidas personales. ¿Por qué? Porque los padres no quisieron sacrificar. No quisieron liderar en el hogar con el amor, así como Cristo lidera a la iglesia. Ay, pastor, pero que usted no sabe el hombre que me tocó. Yo no sé qué hombre te ha tocado, pero yo sí sé qué hombre te puede ayudar. Se llama Jesús. Él es el autor y consumador, no solamente del mundo, pero también del matrimonio. Y Él nos está dando una base sólida, que es el sacrificio. No significa, y vuelvo a repetir esto muy claramente, no significa que tengas que vivir atormentado, atormentada, bajo un hogar donde la violencia reina. Eso está mal, eso no es el propósito de Dios, que tú te dejes golpear, que el abusar verbalmente de una persona. Eso está mal, eso no, en ningún momento estamos diciendo nosotros como hijos de Dios y con la palabra de Dios que eso está bien. Para eso están las autoridades, y uno tiene que dar su valor y hacer entender a través de las autoridades que eso está mal. Pero perdonar nos enseña el Señor. Si el Señor perdonó a una iglesia infiel, si el Señor perdonó a una iglesia que se iba con los ídolos, si el Señor perdonó una iglesia en la cual le dio la espalda, si el Señor perdonó a aquellos que lo traicionaron, aquellos que le dieron la espalda, aquellos que se voltearon, Dios los perdonó y Dios los empoderó. El Señor mismo les dio ese poder para que después ellos pudieran liderar en amor a la iglesia. ¿Quién eres tú para no perdonar a esa persona? Pero necesitas entender que el cambio comienza contigo. Tú tienes que empezar a liderar en amor. Mujeres, no sean tontas, se los digo en amor del Señor. Cuando vean un hombre con las características que está diciendo la Biblia. Un hombre donde la palabra, podamos ver la palabra en la vida de él. Pero sí hay hombres dispuestos
Y si no hay, bueno, diga: Dios, te pido que me dé sabiduría dónde buscar porque no hay. Dios le va a dar. Pero le quiero decir algo importante. Le quiero decir que Dios a usted, con este propósito que Él nos muestra, nos da esperanza, nos da ánimo. Y si usted está casado con una persona que no es cristiana, pero a lo mejor es una buena persona, no pierda la esperanza que ese hombre sea ganado para Cristo. Y el medio por el cual ese hombre va a ver, ¿no es cierto?, al Señor, va a ser a través suyo. Y usted va a ser la persona encargada de mostrarle a él que Dios lo puede perdonar a él, o que él pueda decir definitivamente, viendo el ejemplo de esta persona, yo no quiero ni acercarme más a la iglesia. Lamentablemente, muchas personas que, ¿no es cierto?, que actúan de una forma mal en su matrimonio porque su esposo o su esposa no son cristianos, tienen eso en el hogar en contra. ¿Por qué? Porque han hecho malas cosas. Pero si usted es una persona que ha entendido el propósito con el cual Dios nos ha llamado al matrimonio, usted va a entender lo importante que es tener un buen testimonio delante de la persona que Dios ha permitido que esté ahí al lado suyo. Así que si usted es una persona que no tiene un hombre cristiano, Dios puede hacer ese cambio en la vida de él. No, mi esposa siempre me cuenta de mi suegro. Nunca lo conocí, él falleció. Pero sí me cuenta que ya al final de sus días, él iba a la iglesia con ellas, ¿no es cierto? Tenía a Dios en su corazón. Y eso nos da alegría y nos da esperanza, ver esos testimonios también de que no es tarde. Así que si usted está en su hogar y si usted tiene un esposo o una esposa que no es cristiano, yo le quiero dar esperanza, que esa persona puede ser ganada para el Señor en este momento por la misericordia de Dios. Pero el medio que va a usar Dios va a ser usted. Así que tiene que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, de vivir una vida santa, una vida en la cual la persona pueda ver reflejada a Dios. Y por último, quiero decirle a usted que los hijos son una bendición en el Señor. Dice la Biblia que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De esa sola carne, de esa unión mística, inseparable. ¿Por qué la Biblia dice que es una sola carne? Porque no se puede separar, ¿no? Una carne no se puede separar. Usted ve una carne que usted compra, un bife o algo, y usted no puede separar. Es la misma sustancia, es la misma cosa. Entonces, cuando la Biblia dice que dejará a su padre y a su madre, ¿no es cierto?, y se unirá a su mujer, significa que el lazo que tenía con su familia, donde su familia tenía obligaciones, usted con ella tenía ciertas responsabilidades, se rompe y ahora tiene una nueva responsabilidad. Hay gente que todavía sigue con la responsabilidad de la familia. Ay, no, déjame que voy donde mi primo, y voy donde mi prima, y voy donde mi abuelo, y voy donde mi mamá, y voy donde mi papá, y qué tengo que esto, qué no. Más importante es, ¿no es cierto?, la familia que su esposo o su esposa. Eso es idolatría. Usted no idolatre a su familia. Usted tiene una responsabilidad con su esposo o su esposa. No ponga ni a su mamá ni a su papá por encima, ¿no es cierto?, de su esposo o de su esposa. No está bien, no es bíblico. No es bíblico que usted ponga a una persona que no sea su esposo o su esposa por encima. Porque la Biblia nos manda a nosotros que somos una sola carne. Así como usted no puede separar a Cristo de la iglesia, usted no lo puede hacer. Usted, si es una persona cristiana, siempre va a estar con Cristo. Usted, si es una persona salva, siempre va a ser salvo. Ahora, si usted es una persona que dice que es salva y vive una vida como quiera y no representa la santidad ni la salvación de Dios en su vida, entonces yo le puedo decir que a lo mejor usted se equivocó. Usted se movió por emociones y esas emociones la llevaron a usted a que viva una vida de mentira. Entonces yo le quiero decir, las emociones son muy peligrosas, pero tenemos que entender que la Biblia nos muestra que en el matrimonio es de dos. No es de tres, no es de cuatro, no es de seis. Es de dos personas
que se tienen que amar así como Cristo amó a la iglesia, tienen que respetar como manda la Biblia que respetemos, ¿no es cierto?, a las mujeres, a los maridos. Yo le quiero decir a usted que lo más hermoso de esto es que podemos ver la esencia de la relación que Dios tiene con nosotros, de Cristo con la iglesia, y podemos ver cómo ese amor sacrificial actúa y nos enseña a nosotros y nos ayuda a nosotros a forjar un matrimonio genuino y duradero. Yo le quiero pedir por favor que no riegue su matrimonio con veneno, ríguelo con la palabra de Dios. Cualquier otra cosa que usted riegue, con la que usted riegue su matrimonio y lo nutra, va a ser dañino para su vida. Pero lo principal es que usted entienda el propósito de Dios para su matrimonio. Yo quisiera orar por usted y por su matrimonio. Quisiera que en este momento ponga a esa persona en su mente y en su corazón. Si es un hombre, una mujer, si es está teniendo problemas con él, y bueno, yo no quiero saber nada de igual póngalo en su corazón, en este momento, en su mente, y vamos a orar. Le invito a que usted no pierda las esperanzas, sino que se mantenga con lo que Dios le ha dado, esa palabra de esperanza que Dios nos da. Padre, en este momento queremos orar, Señor, por nuestros matrimonios. Señor, aunque la tarea no ha sido fácil, aunque, Señor, nuestro caminar y nuestro ego, Señor, nuestro tiempo en el matrimonio no ha sido fácil, Dios, te queremos pedir que nos des herramientas en este día, que nos ayudes a entender tu propósito, que nos ayudes a entender, Dios, que tú quieres matrimonios fuertes, matrimonios estables, tú quieres hombres que lideren en el hogar con amor, a través de la palabra, Señor, que entrenen bien a sus hijos, que los mantengan en sujeción, que podamos ver, Señor, esos hogares firmes. Dios, en este momento queremos orar por nuestras esposas, que tú, Señor, seas viendo por ellas, que podamos nosotros los varones, Señor, darles a ellas su lugar, lo que necesitan, que podamos amarlas, Señor, de una forma sacrificial, que podamos hacer un lado nuestro ego, que podamos hacer un lado los amigos, las amistades, el trabajo, Señor, y podamos llegar a nuestras esposas, Señor. Y asimismo, para las mujeres, Señor, que están orando, en este momento yo te quiero pedir por aquellas esposas, Señor, que puedas tú darles luz, que puedan ser, Señor, mujeres que llenen su hogar de luz, de la luz tuya, Señor Jesús. Que puedan ser mujeres sabias, mujeres dignas de alabanza, Señor, mujeres de valor, mujeres que puedan llevar un hogar, Señor, saludable, que puedan ayudar a sus hijos, enseñarles y entrenarlos también. Y que puedan ser mujeres, Señor, que puedan seguir confiando en que, Señor, tú puedas cambiar los corazones de esos hombres. Ayúdanos, Señor, a hacer matrimonios que sumen al reino y no que resten. Matrimonios que puedan, Señor, valorar la enseñanza tuya y que podamos usarla para, Señor, seguir trabajando en nuestras vidas. Te pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, Señor, que tú les ayudes. Por aquellos divorcios, Señor, que todavía hay esperanza y todavía oramos, Señor, para que, Señor, una unión sea posible. Padre, te agradecemos, no solamente porque nos das palabras de esperanza, pero también porque nos das propósitos, nos das bases, Señor, y nos das una palabra siempre de ánimo para nuestras vidas. Gracias te damos una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Amén. Espero que este propósito de Dios en el matrimonio nos pueda ayudar en nuestra vida cotidiana, nos pueda ayudar a vencer el ego, nos pueda ayudar a vencer los problemas, las dificultades y nos dé un panorama más claro. Hermano, comparte este video.
déselo a las personas que usted necesite, que sabe que necesitan escuchar estas verdades bíblicas. Y yo le quiero agradecer por su tiempo, por dejarnos entrar ahí en su hogar. Somos esa iglesia que entra ahí en tu hogar, donde tú estás, con tu familia. Soy el pastor Peter, aquí desde Ontario, Canadá, y de parte de mi esposa Gabriela, te queremos desear una bendecida semana. Hasta siempre, hermanos. Bendecida semana. Hasta siempre, hermanos.